Muy bien, entonces ya está grabándose. Perfecto, amigos, estamos con la última clase de este curso que estamos recibiendo. Créanme que ha sido un placer muy grande para mí acompañarlos en esas 4 clases que hemos teniendo y espero que en algún momento nos podamos reincorporar, ¿no? El tema de hoy es bastante sencillo respecto a comparación a los temas anteriores. El tema de acá es sencillo, relativamente fácil de entender y no tiene mucha ciencia tampoco, ¿no? Vamos a revisar un poquito sobre la biofísica de la circulación, o sea, cómo es que se lleva a cabo el proceso de circulación a través de todo nuestro cuerpo, el hecho de que transcurra sangre a través de nuestros vasos sanguíneos, cómo es que funciona esto, para qué sirve esto, los conceptos básicos que necesitamos para entender todos estos fenómenos que van ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿ok? Asimismo, pues esclarecer un poquito más, ya les había hablado en la clase pasada sobre el sistema arterial, sobre el sistema venoso, las diferencias, etcétera, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Y por último, para revisar a nivel del capilar, ¿ok? A nivel del intercambio, más o menos cómo funcionan estas fuerzas y qué es lo que se permite intercambiar, ¿ok? Entonces, primero, para poder entender cuál es este circuito de la circulación, tenemos que entender que hay ciertos vasos, ciertas estructuras que la componen. Obviamente, el centro de la circulación va a ser el corazón. Nadie lo va a discutir. Es el corazón porque él se encarga de, bueno, de llenarse, de inyectar la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay vasos, ¿no? Correspondientes al sistema arterial, al sistema venoso, y que, bueno, estos sirven para transportar precisamente esta sangre. Entonces, yendo pues de un extremo al otro, podemos encontrar primero las arterias, ¿no? Arterias que son vasos muy grandes, con gran capacidad muscular, ¿ok? Y también asimismo elástica para poder irse adaptando a las crecientes presiones que va recibiendo el vaso. Las arteriolas, que son un poquito más pequeñas, pero tienen un poquito más de músculo, ¿ok? Luego vienen los capilares, que es el lugar de unión entre el sistema arterial y el sistema venoso, en el cual se va a dar pues precisamente este intercambio de sustancias, ¿verdad? Ahí están las células, los tejidos a nivel tisular. Luego, bueno, va a salir por el extremo venoso, a través de las vénulas, se van juntando las vénulas y finalmente se van juntando en grandes venas, que son, digámoslo así, no tanto musculares, sino más bien son como de reservorio de sangre para finalmente volver al corazón, ¿no? Entonces, teniéndolo así, vamos a irlo desplegando one by one para poderlo ir entendiendo, ¿ok? Ahora sí, esto de acá es lo que les acabo de decir, pero de manera gráfica, ¿ok? Tenemos la arteria, tenemos que es grande, ¿no? Y bueno, luego tenemos la arteriola, en la cual hay más músculo, generalmente porque esa es la que soporta la presión finalmente. Luego viene pues la unión de estos dos sistemas, arterial y venoso, en el cual se encuentran los capilares, ¿no? Luego, bueno, se van juntando con vénulas y finalmente se juntan las grandes venas para poder regresar al corazón, ¿no? Entonces, esto tiene que estar sumamente claro. Y ahora, bueno, para entender un poquito más el concepto, ¿ok? Les he puesto acá gráficamente lo que estamos viendo, ¿no? Arteria, capilar y vena. Aquí hay una particularidad y que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Todos los vasos sanguíneos, venas y arterias, generalmente todos, bueno, vénulas, arterias, todo eso, tienen, bueno, pues su capa externa, su capa media, su capa interna, en la cual, bueno, tendrán músculo, tejido conectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las arterias tienen más músculo, las venas tienen menos músculo, pero más tejido conectivo, etcétera, ¿no? Pero lo que está acá al medio, lo que nosotros le llamamos capilar, es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, si nosotros quisiéramos hacer un intercambio, nada más con las arterias, imagínense que transcurran en este grosor las sustancias, ¿no? Es un grosor bastante prominente y evidentemente el intercambio no se va a dar a ese nivel, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el endotelio? ¿Qué pasa con el capilar? Bueno, aquí es solamente una capita de células, ¿ok? Entonces, como es una capa de células, ahí sí, pues ahí sí pasa directamente, sale, entran las sustancias, etcétera, 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 etcétera. Y no hay problema, ¿no? Cuando ustedes vayan a histología van a ver que hay diferentes tipos de capilares, pero que en conclusión comparten la similitud de ser una sola capa de células, ¿no? Un endotelio, como se le llamaría, ¿no?
Y bueno, pues luego las venas y todo, que igual por ahí no se da el intercambio, pero como les dije en un principio, las venas no tienen tanta capa muscular, pero sí tienen estas valvulitas de aquí, esas particularidades, ¿no? Que más adelante vamos a ver para qué es que sirven esas como válvulas que tienen las venas. Porque una diferencia como tal bastante acentuada es que, por ejemplo, las arterias del sistema arterioso no tienen estas válvulas, ¿ya? Pero en cambio el sistema venoso sí tienen esas válvulas, ya lo vamos a ver por qué, ¿no? Y que nos quede claro esto de acá, ¿no? Arterial, full músculo, capilar, endotelio, una sola cápita de músculo, y luego finalmente el sistema venoso, pues con sus válvulas y con menos músculo y más tejido conectivo. Ok, estamos. Ahora sí, nosotros generalmente nos manejamos un volumen de sangre, ¿ok? Respecto a nuestra edad, respecto a nuestra estatura, etcétera, ¿no? Generalmente, alguien tal vez idea de cuánto es el volumen normal de una persona, hablando de sangre, en litros, tal vez. 6 litros. Sí, 6, generalmente oscila por los 5 litros 5. aproximadamente en un adulto, 5 o 6 litros, ajá. Entonces, aquí no les voy a hablar sobre mililitros, les voy a hablar sobre porcentaje, ¿no? Porque ustedes, como entenderán, por ejemplo, cuando hablamos de la circulación menor y hablamos de la circulación mayor, no va a estar la misma cantidad de sangre, pues, en una circulación que en la otra, ¿no? Hablando del volumen que existe en esos vasos, ¿no? Porque la circulación menor, bueno, tiene menos extensión, más corta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que, bueno, hay menos cantidad, es obvio, ¿no? Y lo que compone la sangre que van llenando las cámaras del corazón también tendrá su porcentaje respecto al volumen total de sangre, ¿no? Entonces hay tres lugares principales donde se ubica la sangre: circulación sistémica, circulación pulmonar y en el corazón, en la bomba del corazón, ¿no? El corazón representa aproximadamente un 7% del volumen sanguíneo, 7% para el corazón. Dentro de la circulación pulmonar, hablando de por ejemplo, del tronco pulmonar y hablando de los endotelios en los pulmones y vuelta de las venas pulmonares, bueno, todo esto de acá comprende un 9% aproximadamente, ¿no? Total. Y luego la circulación sistémica, que luego, claro, pues incluirá el ventrículo izquierdo, que sale por la aorta, recorre todos los tejidos de nuestro cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, circulación sistémica, ya lo conocemos, ya lo vimos, y ese es el 84%, ¿ok? Aquí está el gráfico más que explícito, ¿no? Corazón, 7%, circulación sistémica, total 84%, y en la circulación pulmonar, pues tan solo un 9%. Y como ya les estaba hablando, pues la circulación como tal se refiere a venoso, arterial y capilar, ¿no? Entonces, en el sistema venoso, referente nada más a la circulación sistémica, encontramos un 64%, ¿no? Si hablo del sistema venoso, hablo obviamente de venas, vénulas, ¿ok? Respecto a los capilares, aproximadamente un 7% en los capilares. Y luego, pues finalmente en el sistema arterioso, en el sistema arterial, pues 13%, ¿no? 64 más 7 más 13 me da 84, que compone la circulación sistémica. No hay dónde perdernos, ¿ok? Perfecto. Ahora, como nos manejamos diferentes volúmenes, también nos vamos a manejar diferentes presiones a lo largo de todos nuestros vasos sanguíneos, ¿ok? Por ejemplo, y déjenme preguntar, a ver, estará la compañera Yumi Kinga. Sí, sí estoy, profe. Hola, Camila. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de las presiones de la aorta? Sí, profe. Ok, ¿te acuerdas de cuántos eran los valores en los que oscilaba en esas presiones? No lo tengo muy claro, profe. No, no, para ser sincera, no memoricé los números. Ya, no te preocupes, vamos con Carla Bastidas, ¿está? Sí, ¿Te acuerdas tú las presiones, Carla? 120/80. Ujú, más o o menos, 120, ¿qué? Sistólica y la otra, diastólica. la otra diastólica, ya, gracias, ¿no? Entonces, obviamente, pues a nivel de la aorta, pues pasa constantemente el hecho de que pum, 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 ¿no? Es un golpe constante como tal, arremetidas de sangre, pero conforme va pasando, ¿no? Conforme va pasando a través del sistema arterial, toda esta presión tiene que ir disminuyendo porque finalmente a nivel del capilar, a nivel del intercambio, no, pues no va a llegar con ese pulso de pum, pum, pum a nivel del capilar, no, pues a nivel del capilar ya llega
suavito, pues. Imagínense que llega a nivel de los capilares, pues con la presión de 120-80, pues nos revienta los capilares, imagínense. No, no puede ser, ¿no? Entonces, conforme va llegando, va bajando, va disminuyendo, ¿no? Vamos a empezar desde acá, ¿no? Cuando empezamos en el ventrículo izquierdo, ya sabemos que en el ventrículo como tal, las presiones van pues desde el reposo hasta el 120, ¿no? Plum, 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 ¿no? Una vez que sale la sangre ya a la aorta, como ya le estábamos hablando, pues ya nada más oscila entre 120 y 80, miren. 120, 80, plum, 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 plum. Y luego, pues como ya les dije, pues va de las grandes arterias, luego va pues arterias más pequeñas, arteriolas, para finalmente llegar al capilar. Entonces, conforme va bajando, ¿verdad? Grandes arterias, pequeñas arterias, y la presión también va disminuyendo, ¿no? Porque esta capacidad elástica que tienen estos vasos como que les va permitiendo a la presión irse desvaneciendo poco a poco. Es como que toda la presión se la va a aguantar el vaso para que conformemente este líquido vaya bajando la presión que va haciendo, ¿no? Y pues al final cuando llega al capilar ya pues es prácticamente nula esta presión, es bajísima. Y luego pasa el sistema venoso igual. Y luego como recordamos, pues va al sistema venoso, venas cavas y llega a la aurícula derecha. Aquí sufre un poquito de presión, luego al ventrículo derecho y luego obviamente por el tronco pulmonar. Aquí se repite, miren el patrón, si se dan cuenta acá, este gráfico de acá es como que se repite acá, pero en menor proporción, ¿no? Entonces, estamos prácticamente hablando de que el ventrículo izquierdo proporciona muchísima presión y el ventrículo derecho proporciona menor cantidad de presión. Ok, ahora yo tengo una pregunta acá. Marina Robalino está. Sí, profe, buenas tardes. Hola Marina. ¿Por qué crees tú que la presión ejercida en el ventrículo izquierdo es mucho mayor que en el ventrículo derecho? No lo sé. No lo sabes, ok, no te preocupes. Michelle Yupanqui está. Michael, profe, sí. Ay, perdón, hola Michael. La misma pregunta. ¿Alguna idea de por qué? Porque ahí empieza la circulación sistémica y debe llegar con, bueno, pienso yo que debe haber mayor presión para ¿A que dónde ahí? A ver, vamos por partes. ¿A dónde? hacia los tejidos ¿De quién me estás hablando, digamos? ¿Del ventrículo izquierdo, del derecho? del izquierdo. Ya, en el ventrículo izquierdo, ¿qué cosa? Ajá, mayor presión para que pueda ir hacia todos los tejidos del organismo. ¿Y en el ventrículo derecho? El ventrículo derecho, en cambio, para que vaya hacia los pulmones. Ya, ¿y por qué es menor? Es la pregunta mía. ¿Por qué es menor la presión? Porque el recorrido es menor, tal vez. Ok, Michael, perfecto. La Tenemos la, musculatura también podría ser, profe. La tenemos la musculatura que idea. tiene el ventrículo izquierdo, Ese, en contraste ese con... es, ese es el cómo. Pero yo les preguntaba el por qué. Obviamente, el cómo es porque, obviamente, pues tiene mayor musculatura el ventrículo izquierdo que el derecho, pero eso tiene una razón de ser. Y efectivamente, como lo dijo Michael, es para que respecto a la circulación sistémica llegue hasta la punta de nuestros dedos, ¿no? Todito. Pero obviamente en la circulación pulmonar, en la circulación menor, ese es menor el recorrido y por tanto también no tanta la presión que tiene que superar este ventrículo. Entonces, es más como que... Pero igualmente hay una sístole, hay una diástole y luego sale pues, la arteria pulmonar y otra vez, bueno, pues baja la presión, ¿no? Entonces, nada más para que se entienda este gráfico de que hay diferentes presiones a lo largo de todos nuestros sistemas y de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, ¿no? Que va oscilando, por ejemplo, de bastante grande y luego va bajando, a nivel del capilar se da intercambio y luego en venas pues regresa con una presión ya prácticamente sin pulso y obviamente después otra vez al corazón, ¿no? Ok, entonces vamos. Ahora sí. Ya, entonces ya tenemos claro los volúmenes que recorren en nuestro cuerpo, tenemos claro las presiones que van cambiando, ¿no? Y tenemos más o menos idea de la composición de los vasos sanguíneos que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, existen conceptos básicos que tenemos que dominar y existen principios básicos también de nuestras funciones circulatorias, ¿ok? Y como les digo yo, hay que entenderlo antes que memorizarlo. Así que vamos con los tres principios
de la función circulatoria. Son tres, ¿no? Generalmente el orden no importa tanto, sino más bien el concepto que nos llevan. Primero, el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular, ¿ok? En otras palabras, amigos, la irrigación sanguínea como tal, en algún lugar de nuestros tejidos, generalmente el ejemplo más puesto siempre es los músculos, ¿no? Está controlado por la necesidad misma del órgano, por la necesidad misma del tejido. En otras palabras, si el tejido X quiere más sangre o necesita más sangre, pues pide esa sangre y se le da más sangre, ¿ya? Él mismo, él solito controla esa necesidad de sangre y él solito controla pues esta irrigación que va a ir recibiendo, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro brazo, nuestro músculo en reposo, ¿no? Tranquilito ahí. Y si de pronto empezamos a hacer ejercicio y tal, existen ciertas sustancias liberadas a los vasos sanguíneos para que la cantidad de sangre que llegue sea mayor, ¿ok? Y por ende, bueno, vamos a tener hinchazón de nuestro brazo, pues sí, que no sé qué, que se resaltan más los vasos sanguíneos, etcétera, 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 ¿no? Pero lo importante es que sepamos que está controlado este flujo por la necesidad misma del tejido, ¿ya? Por ejemplo, dicen, no, es que yo comí y de pronto como que me dio sueño, que no sé qué. Bueno, pues generalmente puede ser porque en este proceso de la digestión, nuestro estómago, nuestros intestinos, etcétera, como que estaban necesitando más de esta irrigación. Bueno, pues si la sangre pues, se concentra hacia allá, es lo que se le llama prácticamente la inteligencia de la movilidad de la sangre, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, si yo estoy en un examen, por ejemplo, ¿a dónde creen que se me va a ir la sangre, digámoslo así? ¿Cerebro? Al cerebro no se me va a ir, claro, a las manos, no, pues al cerebro, pues entonces, como que generalmente el cerebro está necesitando más acción, entonces como que se le manda más sangre, ¿no? Entonces, así nomás es para entender este primer principio. Solito el tejido controla su necesidad de irrigación, ¿no? Segundo, el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Ok, ustedes van a decir ahorita, pues, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿A qué te refieres con gasto cardíaco? El concepto de gasto cardíaco es sencillísimo. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se ha inyectado de parte del corazón durante un minuto. ¿Ok? Entonces, durante esos 60 segundos hay que ver cuánta sangre se ha logrado inyectar por parte del corazón. ¿Ok? Entonces, obviamente, se supondría que la misma cantidad que va saliendo del corazón de sangre tiene que retornar, pues, ¿no? Estamos claros, o sea, obviamente, pues no voy a mandar 6 litros para recibir 5. No tiene sentido, ¿no? Y el otro litro, ¿no? Entonces se supone que lo mismo que va saliendo tiene que ir entrando, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere con que el gasto cardíaco es la suma de los flujos locales de los tejidos? Como yo digo que el gasto cardíaco tiene que ser igual a lo que regresa, eso que regresa se le denomina retorno venoso, ¿ok? Entonces, obviamente van a haber factores que determinen el mayor o menor retorno venoso, ¿ok? O mejor dicho, el mayor o menor flujo a través de nuestro corazón. Entonces, generalmente, cuando yo me refiero a, a la sangre ya utilizada a través de todos los tejidos en mi brazo, en mis piernas, en mis músculos, en mis párpados, toda la sangre que yo he necesitado ya se ha utilizado y va a retornar, y esto se le va a denominar el retorno venoso. Es cierta cantidad de sangre y, como les digo yo, tiene que ser similar a la que va a salir. Entonces el gasto cardíaco prácticamente va a ser la suma de los flujos de los tejidos. ¿Ya? Entonces, el flujo de tal fue tanto, el flujo de tal fue tanto, el flujo de tal fue tanto. Entonces está tanto, 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 ya. Eso va a ser el gasto cardíaco finalmente. ¿Va? Eso va a ser como que por partes equitativas. Y por último, la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Vean, cuando yo me refiero a la presión arterial, nada más me refiero pues, a la consistencia muscular que tienen nuestras arterias, ¿no? Pues como que a cómo está la presión, la fuerza que va ejerciéndose a nivel de las arterias, ¿no? Ya sabemos que se va midiendo generalmente, 120, 80, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que quiero saber acá es que
¿Cómo la regulo? Yo, ¿cuándo es que hay más o cuándo es que hay menos presión en nuestros vasos, no? Bueno, pues esa regulación, el hecho de que haya mucha o poca presión arterial, está regulada de manera independiente de la cantidad de sangre, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo un vaso sanguíneo y le mando en exceso cantidad de sangre, por ejemplo, ¿quién me puede decir? Nick, ¿estás ahí? Sí, profe. Y yo tengo un vaso sanguíneo con X características, ¿no? Y le mando sangre, sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y lo atolondro de sangre, ¿la presión sería alta o sería baja? Sería alta debido a la cantidad de sangre. Ok, y si yo lo dejo con poca sangre, sería Baja. ok. Entonces, yo no puedo estar esperando que según la cantidad de sangre que me vaya llegando, pues sea la presión que yo vaya a soportar en nuestros vasos sanguíneos. No, ¿ya? Porque independientemente de si es que haya muchísima sangre, si haya poquísima, tiene que mantenerse la consistencia de las presiones. Entonces, aquí como que existe este fenómeno en el que los vasos sanguíneos van a estar regulados, pero independientemente de la cantidad o del flujo sanguíneo del cuerpo, ¿ok? Entonces, como que si es que hay mucho, si hay poco, tengo que mantener yo la consistencia en la presión, ¿no? Si es que hay muchísimo, como yo le decía a Nick, si yo mando mucha sangre, la solución para que la presión sea la normal tendría que ser una dilatación, ¿no? Entonces yo como que vasodilato y bajo la presión. Pero en cambio, si yo tengo poquísima, la situación sería en cambio, pues, hacer presión contra esa cantidad para que exista la consistencia de la que estoy hablando, ¿ok? Entonces, nada más para recalcar. Primero, los tejidos controlan su irrigación según su necesidad. Segundo, los flujos salientes de nuestros tejidos ya utilizados finalmente compondrán el retorno venoso y finalmente compondrán el gasto cardíaco, que era la salida en un minuto de sangre. ¿Cuánta sangre en un minuto? Y finalmente, bueno, la presión será regulada independientemente de la cantidad de la sangre. No, eso no tendrá nada que ver. Ahora sí, entendidos esos tres conceptos de acá, vamos a entender estos tres términos de aquí, ¿no? Tengo flujo, tengo presión y tengo resistencia, ¿ok? Son los conceptos que se van a relacionar con una llamada ley de Ohm, OHM, ¿no? Flujo, presión y resistencia, ¿ya? Vamos a ver quién me puede ayudar. ¿Estará el compañero Sebastián Andrade? Sí, profe. Hola, Sebas, ¿cómo te va? Ok. ¿Me puedes ayudar, Sebas, tú qué entiendes por flujo? Como decir la cantidad de algo que está pasando por el vaso sanguíneo. Sí, ok. La cantidad como tal que está pasando por el vaso sanguíneo. Me parece muy acertada la definición. Gracias, Sebas. ¿Estará la compañera Cacuango? Sí, profe, buenas tardes. Hola, Yesenia, ¿cómo te va? Ahora, dime tú qué entiendes por presión. Diría que es una fuerza que es ejercida en algún lugar. En este caso podríamos hablar de la sangre. Ok, es prácticamente una fuerza que se ejerce sobre algún cuerpo, prácticamente, ¿ok? Ok, vamos con el último. Rojano Selene está. Buenas tardes, profe. Hola, Cele. Ahora, ¿tú qué entiendes por resistencia? Vamos a ver. Mm, Podría ser lo que un vaso sanguíneo podría resistir lo que recibe del flujo y de la presión. A ver, pero ¿puede resistir en qué sentido? Lo que podría soportar. No precisamente, porque es una definición un poco ambigua de resistencia, ¿no? Yo puedo referirme a resistencia como que yo estoy aguantando aquí, soy fuerte, ¿no? Resisto. Y también se puede definir como una oposición, ¿no crees? O sea, yo estoy resistiendo algo, estoy en contra de algo, ¿no? Oponiendo. Entonces, más bien el concepto va en resistencia respecto a la oposición al flujo, ¿ok?
algo que esté en contra del flujo. Vamos a ver entonces. Flujo, cantidad de sangre que pasa por un vaso sanguíneo en un tiempo determinado. Si yo hablo de cantidad de un volumen, será pues mililitro, litro, etcétera, ¿no? Y si yo hablo de tiempo, estoy hablando de minutos, horas, segundos, entonces yo, ¿cómo voy a medir el flujo? Cantidad sobre tiempo. O sea, mililitros sobre hora, mililitros sobre minuto, litro sobre hora, litro por minuto. ¿Ok? Lo importante es entender que hay cierta cantidad en cierta cantidad de tiempo en un vaso determinado, ¿no? Ese es el flujo prácticamente, la cantidad de sangre que va a pasar, cuánto logra pasar finalmente de sangre, ¿ok? Presión, como lo dijo su compañera, es una fuerza que se va a ejercer contra, ¿no? Pues en este caso la fuerza será en contra de las paredes del mismo vaso sanguíneo, ¿no? La flechita que está ahí es precisa para entender el concepto de presión, ¿ok? Entonces como que prácticamente la sangre que va entrando va haciendo fuerza, ¿no? Es cuestión nada más de ponernos un poquito imaginativos y de ver, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a este valor. Entonces la sangre como ser va a ser esto, ¿no? Esto es como que viene la sangre aquí y con toda la fuerza, ¿no? Y le da esa consistencia al vaso. ¿Ok? Entonces, flujo, cantidad de sangre que pasa de un determinado vaso en una cantidad de tiempo, ¿no? Cantidad, tiempo. Presión, fuerza contra el vaso mismo. La presión generalmente se mide en milímetros de mercurio, centímetros de agua también, ¿no? Y finalmente la resistencia, bueno, es el impedimento al paso de la sangre. Generalmente puede darse por una vasoconstricción excesiva, puede darse por algún trombo, alguna situación que vaya en contra de la gravedad. El hecho es que vaya oponiéndose al flujo, algo que se oponga a este flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, obviamente, si es que no tengo ninguna resistencia, no lo tomo en cuenta y nada más tomaría en cuenta la presión, porque tiene que haber presión para que haya flujo. Sin presión no hay flujo. Ok, llegamos entonces a la ley de Ohm. La ley de Ohm nos establece que el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Vamos a ver, tenemos un chat que es URP, unidad de resistencia periférica. Unidad de resistencia periférica, ese es más física que otra cosa, no vamos a ahondar en eso. Entonces, flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia, ¿no? Entonces, para que la sangre fluya de un lugar al otro, tiene que haber diferencia de presiones, ¿ok? Por eso en el gráfico tengo yo un vaso sanguíneo y en un extremo tengo presión 1 y en el otro extremo tengo yo la presión 2, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver. Si yo, supongamos que la presión de acá es de 20 milímetros de mercurio, pongamos, y la presión de acá, la presión 2 sería de 35 milímetros de mercurio. Yo le pregunto a la compañera Tatiana Parra, ¿está ahí? No sean así, vean. Yuxi, Alexander, ¿está? Sí, profe, buenas tardes. Hola, Alexander, ya. Entonces yo suponiendo, tengo la presión 1 de 20 y la presión 2 de 35. ¿Tú de dónde a dónde crees que va a ir el flujo sanguíneo? ¿A dónde va a dirigirse la sangre? Va a irse desde el 1 al 2. O sea, desde aquí para acá, así. Ajá. Porque tengo un lugar donde tiene menos presión, un lugar que hay más presión. O sea, me estás diciendo que la sangre va a fluir de un lugar de menos presión a donde hay más presión. No, va de 35 a 20. Ya, ahí sí cambia, ¿no? Pues acá hay full presión, y acá hay menos presión. Entonces la sangre obviamente va a transcurrir de esta manera. Ajá. Sí, va de 35 a 20. Sí. De 35 a 20. Ese se llama gradiente de presión, ¿no? Pero obviamente aquí en el ejemplo de acá tenemos pues que, bueno, la presión 1 poniéndole ya es de 25 y la presión 2 es de 20, ya. Entonces obviamente la sangre va a transcurrir así, pues. En donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿no? Porque va de donde hay mucha más fuerza a donde hay menos, entonces como que ya transcurre fácilmente, ¿no? Ahora.
¿Por qué cuando hablamos del flujo hablamos de la diferencia de presión? ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos damos cuenta, tenemos aquí un 25, tenemos acá un 20, la diferencia es 5, ¿no? Se puede decir que el gradiente es 5. Pero si yo tuviera acá una presión de 100 y acá la misma presión de 20, ¿no? Con muchísima más fuerza y con muchísima más presión, va a transcurrir esta sangre, pues, del 100 hacia el 20, pues, porque hay mucha más fuerza del lado de acá, entonces como que fácilmente, ¿no? Pero si yo tengo 25 y tengo acá un 20, bueno, es como que ya, bueno, sí, pasemos, de todas maneras, porque hay menos presión. Pero si yo tengo acá full presión y acá tengo menos presión, pues nada más va a ser como que de una va a transcurrir, ¿ok? Entonces estamos con la señorita Flores. Sí, sí, Hola, profe, buenas Estefanía. tardes. Ya. Entonces estamos hablando de la diferencia de presión, ¿no? Sí, Entonces, según lo que te acabo de decir, para que haya mayor flujo, o sea, mayor transcurrencia de sangre, tiene que haber más diferencia de presión o menos diferencia de presión. más diferencia. O sea, dame un ejemplo, por ejemplo, en donde hay más diferencia, donde hay menos diferencia. O sea, supongamos que en la presión 1 sería de 200 Ujú. y en la presión 2 sería de, supongamos, 120. Ok. Entonces hay una gran diferencia. En ¿De cambio, si es que cuánto? de 80, De 80, ¿ok? ya. En cambio, si en la presión 1 estaría como 50 y en la presión 2 estaría 40, la diferencia solamente sería de 10. Entonces ahí habría menos presión. Y si yo te digo una presión de 200 y de 190, Ahí hay menos presión. O sea, hay menos diferencia. menos diferencia. O sea, lo que nos importa acá es la diferencia. Puede ser tranquilamente que en la presión 1 acá haya 5 y en la presión de acá haya 2, ¿no? La diferencia es 3. Puede ser que en la presión de acá haya 197 y acá 194. La diferencia igual va a ser 3. Pero a mí me importa que entre cuanto más acentuada esté esta diferencia, ¿ok? Pues más va a ser la facilidad con la que transcurre, más va a ser este flujo, ¿sí? Dice, si la presión es igual en ambos lados. Ok. Vamos a preguntarle a Triana Melissa, ¿está? Sí, profe. Ok. Te doy un ejemplo, Melissa. La presión 1 es de 20 y la presión 2 es de 20. ¿Tú qué crees que pase? Yo creo que no va a haber flujo ¿Por? porque pues se mantienen neutrales los dos. O sea, simplemente va a estar ahí. Ahí está la respuesta, Leandro. Ya, gracias, Melissa. Perfecto. Obviamente, pues así no hay diferencia de presiones. ¿Cómo es posible que voy a transcurrir pues de un lado al otro? ¿Me entienden? O sea, no hay por dónde. ¿Ok? Por ejemplo, yo siempre les ponía a mis compañeros el ejemplo de una manguera conectada a una llave de agua. Entonces, el extremo de la manguera que está conectado a la llave de agua tendrá una presión de 5, por decirles, ¿ya? Pero el otro extremo, como está libre, como está sin ninguna otra presión, como está abierto, tiene una presión de 0. Entonces, por eso es que el agua va de donde hay más a donde hay menos, tranquilamente, ¿ok? Ahora sí, tengo acá el gradiente de presión, la diferencia de presión. Y si no tengo diferencia, obviamente va a haber un encharcamiento de sangre. Ok, ahora, respecto a la resistencia. Como les explicaba, cualquier cosa que se oponga al flujo de sangre va a generar resistencia. Bien podría ser el mismo un trombo, por ejemplo, ¿no? Trombo plaquetario. Podría ser también alguna incidencia dentro del mismo vaso sanguíneo que pueda suceder. Puede ser incluso una repentina vasoconstricción de parte del vaso que impidió el flujo sanguíneo, ¿no? Ahora sí, quiero que tengamos en cuenta algo. Ustedes tienen que haber visto esto en el colegio. Cuando yo tengo una fórmula de esta magnitud y yo tengo unos valores en la parte de arriba y unos valores en la parte de abajo, yo me refiero a que unos son directamente proporcionales a y otros son inversamente proporcionales a, ¿ok?
Entonces, para ver si me cachan un poquito, quiero decirles que la parte de la presión va a ser directamente proporcional al flujo sanguíneo. Y la parte de la resistencia va a ser inversamente. O sea que, Marcos, o sea que entre mayor sea la diferencia de presión, mayor va a ser el flujo. O sea, es directamente proporcional. Mientras la una sube, la otra también sube. ¿Ok? Directamente proporcional. Pero en cambio es inversamente proporcional con la resistencia, porque entre más resistencia, menos flujo va a haber. ¿Ok? Entonces, directamente proporcional, inversamente proporcional. Y esto aplica para todas las fórmulas, ¿no? Entonces, lo de acá, si sube, también sube lo de acá. Si baja, también baja lo de acá. En cambio, lo de abajo, la resistencia, o sea, es inversamente proporcional, porque si la resistencia es más, el flujo es menos. O si la resistencia es menos, el flujo es más. ¿Comprendemos, Odalis Villalobos? Sí. Sí, muy bien. Entonces, si yo te digo que la resistencia ha subido, significaría que el flujo Baja. baja. Y si la presión baja, El flujo sube. ¿ah? Ay, perdón, el flujo baja también. El flujo baja también porque es directamente la presión con el flujo, ¿ok? Esa es la ley de Ohm. Ya, no sé la verdad si es que les tomarán luego examen así de esto, porque a mí la verdad no me tomaron desde acá, pero es importante que conozcamos cómo se compone, ¿no? Flujo va a ser igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Ahora sí, aparte de la ley de Ohm, también manejamos la ley de Poiseuille, ¿ok? Y esta, pues bueno, aparte de también manejar diferencia de presiones, va a tener otras constantes más, otros valores más, ¿no? Aquí va a tomar en cuenta el radio del vaso, va a tomar en cuenta la longitud del vaso y va a tomar en cuenta la viscosidad de la sangre, ¿ok? La F igual va a ser flujo. Ahora, al pi, al 8 no los vamos a tomar en cuenta porque son constantes numéricas, bueno, eso no nos importa mucho, pero estos cuatro componentes de acá sí que nos interesan, ¿no? Ahora, ya hablamos de la diferencia de presión y ya hablamos que si está en la parte de arriba es directamente proporcional, así que, pues entre más diferencia de presión, más flujo. Ahora, cuando hablamos del radio de un vaso, nos estamos refiriendo al concepto que se denomina conductancia. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero ustedes, nada más por lógica, entre mayor sea el radio de un vaso, o entre más ancho sea un vaso sanguíneo, más flujo puede haber, pues. Porque no pasa, pues, la misma cantidad de sangre en una manguera que tiene un ancho de 1 metro, en una manguera que tiene el ancho de medio metro, pues. Va a haber más flujo en la manguera que tiene 1 metro, pues, de ancho, ¿no? O de radio. Ok, entonces, entre más radio, más flujo. Por eso es que también directamente proporcional. En cambio, hay factores que se oponen al flujo y son inversamente proporcionales, tales como esta que aparece una N, ¿no? Que es la viscosidad de la sangre. ¿Qué entendemos por viscosidad, compañera Vargas? Samantha. Entonces, Samantha Arias, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Samantha. ¿Qué entendemos por viscosidad de la sangre? Como una característica del espesor, se puede decir. Exacto, El espesor que tenga. gracias. Gracias, gracias. Es la viscosidad, es el espesor, a ver si está más aguada o si está menos aguada. Y también de eso va a depender el flujo que tenga a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si yo tengo una sangre más viscosa, obviamente va a ser más difícil que transcurra, pues. Oh. Pero si tengo una sangre menos viscosa, más agüita, ¿verdad? Más flujo. Por eso es que es inversamente proporcional. Más viscosidad, menos flujo. Menos viscosidad, más flujo, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá en la parte de abajo, viscosidad y flujo, inversamente proporcional. Y por último, la longitud del vaso, ¿no? Tengo un vaso de longitud, por decirles, de 1 metro, ¿no? Y tengo otro vaso de longitud de 10 centímetros, ¿no? Entonces, obviamente, entre más largo sea el vaso, chuta más, puta, hasta que llegue,
No, pues, no. 1 metro, imagínense. Ahora, si están solo 10 centímetros, facilito, chic, chic, ya, llegó, ¿no? Entonces, ahí viene el factor de la longitud del vaso, ¿no? Entre más sea la longitud, menos va a ser el flujo. Por eso es inversamente proporcional. Más longitud, menos flujo, porque está más lejos. Pero en cambio, si yo tengo menos longitud, más rápido es el flujo, más eficaz es el flujo. Por eso es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, cuando les pregunten cuáles son los factores de la ley de Puchile, diferencia de presiones, conductancia, viscosidad de la sangre, longitud de un vaso, ¿no? ¿Y cómo trabajan? La diferencia de presiones es directamente proporcional al flujo. El tamaño del vaso, directamente proporcional al flujo. La longitud del vaso, inversamente proporcional. Y la viscosidad, inversamente proporcional. ¿Ok? Falta de revisar el concepto de la conductancia y el concepto del hematocrito. Cuando nos referimos a la conductancia, es esto de acá, ¿no? Como yo les decía, no es la misma la cantidad de sangre que vaya a llevar uno que tenga un ancho de 30 centímetros que uno que tenga un ancho de 50 centímetros. Va a haber mayor cantidad en el que tiene 50 centímetros, ¿no? Entonces, generalmente, para calcular la conductancia hace falta sacar la cuarta potencia del radio del vaso, ¿no? Entonces, yo tengo acá, ¿qué les digo? El 1 a la cuarta potencia. 1 por 1 por 1 por 1, 1. Pero acá tengo un 2 respecto al ancho del vaso. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, ¿no? Tengo un vaso de 4. Bueno, 4 por 4, 16, 256, ¿no? Entonces, ¿cómo saco yo la conductancia? El diámetro, en este caso, me imagino acá, a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos en un corte transversal, ¿no? Lo que es un vaso grande y lo que es un vaso pequeño. Como es más que evidente, pues, mayor flujo cuando hay un vaso más grande, menor flujo cuando hay un vaso más pequeño. Y cuando yo hablo de conductancia, hablo de esta capacidad que tenga el vaso, pues, de conducir precisamente, ¿no? Si conduce más o si conduce menos, ¿ok? Estamos de acuerdo, compañero Yupanqui. Sí, profe. Ok. Y finalmente el concepto del hematocrito. Verán, esto lo van a ver no solamente diámetro o radio. Diámetro. Alexander, ¿tienes alguna pregunta? No. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ya. Ahora, respecto al hematocrito, es un concepto bastante básico, sencillo. Porcentaje de glóbulos rojos respecto al total de sangre, ¿no? No es que tengo en 1 mililitro tantos, no. Hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos como tal que existen respecto al total de la sangre. Miren, por ejemplo, si yo saco una muestra de sangre con un centrifugado, voy a tener esto de acá, que es la separación precisamente de esta sangre, ¿no? 55% de la sangre, plasma, 1% componentes leucocitarios o glóbulos blancos y plaquetas, y un 45% aproximadamente es de glóbulos rojos, solo glóbulos rojos, ¿no? Vamos a ver, creo que no les he explicado esto de acá, pero bueno, compa Vizcaíno está. Sí, bueno. Ya, cuéntame, ¿te acuerdas tú cuáles son las funciones del glóbulo rojo? Llevar los nutrientes. Nutrientes. Sí. Bueno, más específico. ¿Llevar qué? Sangre. Oxígeno. Oxígeno.
oxígeno, ¿no? Es el encargado de llevar el oxígeno. Ahí se encapsula el oxígeno y se transporta, ¿no? Entonces, estos glóbulos rojos tienen pues una característica muy peculiar que siempre van a escuchar, es un disco bicóncavo sin núcleo ni organelas que sirve para transportar el oxígeno gracias a la hemoglobina que tiene, etcétera, 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 ¿no? Pero, obviamente, hay ciertos niveles que componen a este hematocrito y, por ende, ellos representan la parte sólida de la sangre, digámoslo así, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo tengo, digamos, una olla de agua y yo le pongo un guineo a que le ponga 10 guineos, ¿no? Entonces, el ejemplo está medio cutre, pero bueno, vamos a ver, es que va a ser mucho más espesa en la que tiene 10 guineos, ¿no? Eso es obvio, que en la que tiene un solo guineo. Entonces, igual es acá. Respecto a la sangre, más hematocrito, demasiado hematocrito, mucho glóbulo rojo, más espesa la sangre, ¿no? Y si tengo muy poquito glóbulo rojo, pues va a estar menos espesa la sangre. Tiene que estar en un porcentaje como tal. Entonces, ¿quién va a determinar esta espesura, este espesor de la sangre, esta viscosidad? Pues los componentes sólidos, en este caso, pues el glóbulo rojo o el porcentaje de glóbulos rojos respecto al total de sangre. Y pues, dicho en otras palabras, los glóbulos rojos que se representan acá, en este gráfico de acá, ¿no? Normal, ya les hablaba, más o menos de un 45%. Cuando tengo menos, se le llama oligoeritrocitosis o también llamado anemia. Y cuando tengo demasiado, policitemia. ¿Ok? Anemia y policitemia son peligrosas y lo normal tiene que ser 45 aproximadamente para tener una viscosidad adecuada en la sangre, ¿no? Hasta acá, no creo que haya alguna pregunta. ¿Alguien tal vez? No, bueno. Respecto al gasto cardíaco, acá es cuestión también de lógica, amigos. Vamos a ver si es que se acuerdan lo que les estaba explicando. Compañera Peñafiel, ¿está? Sí, profe. Hola, Yesenia. A ver, ¿cuál es el concepto de gasto cardíaco? Cantidad de sangre que fluye en un minuto. Cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto, el ventrículo. Ok, gracias. Mm. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular cuánta sangre este muerto está loco? ¿Y yo cómo voy a calcular esto? Pues a ver, pues fácil, a ver. Por cada latido, ¿cuánta sangre se está inyectando? Perfecto, tanto de sangre. Y en un minuto, ¿cuántos latidos subieron? Tantos latidos. Entonces, tantos latidos con tanta cantidad de sangre en un minuto, gasto cardíaco. En otras palabras, cuando yo me refiero a cuántos latidos, frecuencia cardíaca, ¿no? Y ustedes van a estudiar siempre, ¿no? 60 latidos por minuto, 80 latidos por minuto, 75 latidos por minuto, ya. Entonces, ¿cuántos latidos tengo en un minuto? ¿Y cuánto de volumen se inyectó en cada mandada, en cada contracción, en cada latido, ¿no? Entonces, ¿cuántos latidos? ¿Cuánto volumen cada uno? Entonces, yo puedo sacar cuánto hubo en un minuto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo una frecuencia cardíaca de, vamos a ver, estará Peñalosa, Rosita. Sí, Yo pero tengo recién me una... acabo de unir a la reunión. Bueno, gracias. Estará Sebastián Cadena. Sí, profe, buenas tardes. Hola, Sebas. Una frecuencia cardíaca de 65. Y un volumen por latido de 75 mililitros. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? De 4.875 ¿Qué cosa? litros sobre minuto. 4.000 litros por minuto. Ay, qué bestial, ¿no? Qué bestia. Increíble. 4.000 litros, seguro. Mililitros. Mililitros, claro. 4.000 mililitros o 4.87 litros, ¿no? Entonces estamos hablando dentro de lo normal. El volumen por latido. ¿Cómo se llamaba el volumen por latido? Alguien que me diga, por favor. Vimos la clase pasada. Volumen
¿Sistólico? El volumen sistólico era la cantidad de sangre que salía. Ok, el volumen sistólico es de tantos mililitros. ¿Y cuántos latidos hubieron en un minuto? Ah, pues tantos latidos por tanta cantidad de sangre por latido, tantos litros o tantos mililitros en un minuto. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a cambiar un poquito los datos acá. No creo que les den así, pero para que más o menos ver si me entienden. Estará la compañera Vargas, ya vino, Samantha Vargas. Ah, dijo que no tenía micrófono, de verdad. Selena Rojano, por tú. Mande, profe. Digamos que yo tengo un volumen sistólico o un volumen por latido de 80 mililitros. Y tengo una frecuencia, no te voy a dar en latidos por minuto, te voy a dar una frecuencia de 35 latidos en 30 segundos. ¿Cuánto será el gasto cardíaco? Déjeme hacer el cálculo y le respondo. Tienes 10 segunditos. $5.600 litros por minuto. Cuéntales a tus compañeros cómo sacaste ese valor. Bueno, usted me dijo que era 35 latidos en 30 segundos, entonces le igualé a minuto, que sería el doble, y me salió 70, entonces le multipliqué por 80 litros por latido y de ahí me salió la respuesta. O sea, en conclusión, 70 latidos por minuto, 80 por latido, 7 por 8, 56, 5.6 litros. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, yo veo que está muy claro, vamos a continuar. Ahora sí, esto que acabamos de ver antes son conceptos biofísicos, ¿no? Que la presión, que la viscosidad, que la distensibilidad, etcétera, ¿no? Todo eso que acabamos de ver son conceptos biofísicos, pero ahora sí vamos a entrar de lleno a cómo va transcurriendo la sangre, ¿no? Para empezar, hay una diferencia clave, ¿no? Que es la distensibilidad de los vasos, o mejor dicho, la elasticidad de los vasos, ¿no? Las arterias, como yo les decía, tienen la capacidad de irse acomodando a las pulsaciones que da el corazón, ¿no? Porque salía pues del corazón a 120-80, plum, 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 como que en ráfagas de sangre, ¿no? Plum, 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 ¿no? Pero poco a poco esta tendría que ir disminuyendo, ¿no? Y si las, pongamos, ¿no? Si las arterias o los vasos del sistema arterial serían tiesos, ¿ya? Fueran, chuta, que no se distienden ni un poquito, ni un poquito. ¿Tú qué crees que pasaría con la presión del 120-80 a Yesenia Cacón? ¿Me puede repetir, por favor? Disculpe, no le escuché En bien. el caso de que los vasos del sistema arterioso, las arterias, no se distiendan, sean full tiesas, ¿no? Como que ahí, ¿no? Entonces llega la presión de sangre, ¿no? Y como esta no se distiende, ¿tú qué crees que pase a final de cuentas? Referente al flujo sanguíneo, sería Referente que a la no... presión que tiene que ir bajando, como te explicaba. Ah, ya. No le caché bien la pregunta. Alguien me cachó la pregunta, a ver si me puede contestar. Les vuelvo a repetir el concepto, verán. Las arterias, o en este caso la aorta, digámoslo así ya, tiene esta capacidad de aguantar la salida, de aguantar estos golpes de presión que le va dando el ¿Se corazón. rompería porque existe demasiada presión? ¿Perdón? ¿Se rompería porque existe demasiada presión? Se rompería, no aguanta, la presión sería demasiado. Gracias, compañera. Porque, claro, el corazón va saliendo, blum, 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 ¿ya? Dando como esos como puñetazos, ¿no? Para afuera. Y la arteria tiene que irlas aguantando, ¿no? Entonces, viéndole así, ¿no? Es un latido y esta es la arteria, entonces, blum, blum. Entonces, como que tiene que hacerse así
para irle aguantando a la presión que va saliendo y de esa manera que vaya bajando poquito a poquito, se vaya calmando esa presión que va viendo, ¿no? ¿Qué pasa en la arteriosclerosis, no? Generalmente la capa muscular, toda esta distensibilidad que tienen las arterias, se ve afectada generalmente por placas de grasa, de colesterol, de grasa generalmente. Y cuando yo tengo arteriosclerosis o tengo rigidez en las arterias, va a salir como un proyectil, pues la presión de la sangre, ¿no? Plum, 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 y como está bastante tiesa la arteria, es como que, ¿no? Entonces, esto de aquí no se distiende para nada y va saliendo la presión de la sangre embaladísima, ¿no? Por eso es tan peligrosa la presión alta, por eso es tan peligrosa la arteriosclerosis, ¿no? Tiene que aguantar de alguna manera estas presiones que van subiendo, ¿no? Y luego, como ya hablábamos, a nivel de capilar va bajando y luego vuelve el sistema venoso con muchísima menos presión, ¿verdad? Para regresar hacia el corazón. Pero en cambio, los que no tienen músculo, tiene en tejido conectivo las venas. Igual son muy gruesas, ¿no? Pero en cambio estas de acá sirven como reservorio de sangre, ¿no? De alguna u otra manera se reserva bastante cantidad de sangre en estos vasos, en las venas, llamémoslo así. ¿Cuánto era el porcentaje de sangre que había en el sistema venoso? A ver, lo dije al principio de la clase. 64. Ajá. Y comparado con lo demás, ¿cuánto era? Por ejemplo, en el sistema arterial, en capilares, etcétera. Era 7% y en las arterias era el 13%. Ah, entonces dense cuenta cómo en las venas hay full, ¿ya? Hay hartísima sangre y por eso digo que se funcionan como unos reservorios, ¿ok? Como unos verdaderos reservorios de la sangre, ¿no? Y el cuerpo o las funciones del cuerpo o el flujo sanguíneo puede ir reclamando esta sangre a necesidad o a voluntad o como lo vaya queriendo. De aquí viene la reserva sanguínea de las mismas venas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas son hasta 8 veces más distensibles que las arterias, ¿no? Como que se hacen anchas y ahí albergan toda esa sangre, ¿no? Ok, ahora sí. Como hablábamos al principio de la clase, hay una presión sistólica y una presión diastólica que van soportando los vasos, que conformemente va bajando, pero esa presión va a ser importante, tanto la sistólica, tanto la diastólica, para entender cómo es que se está dando la irrigación, cómo es que se está dándose el flujo en nuestro cuerpo, ¿no? Una compañera al principio de la clase me dijo, la presión sistólica normal es de 120 y la presión diastólica normal es de 80. La presión sistólica normal, obviamente, va a estar controlada por la pulsación que da el ventrículo, ¿no? Plum, 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 120, 120, ¿no? Pero la diastólica va a ser como que el aguante, finalmente, ¿no? Y como concepto básico les doy también el sistema de las arteriolas, que son las que están antes de los capilares, son las que aguantan esta presión finalmente y proporcionan la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, la presión sistólica ventrículo y la presión diastólica por las arteriolas. Entonces, cuando yo tenga estos dos valores de acá, ¿no? Yo también voy a manejar una diferencia entre estos dos para poder entender, ¿no? Entonces, si yo tengo una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80, la diferencia va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y a esta diferencia se le denomina presión de pulso, ¿ya? ¿Cómo yo calculo la presión de pulso? Sistólica menos diastólica, tanto, ¿no? Si yo tengo una presión de pulso muy elevada, oirán bien la pregunta. Vamos a ver el compañero Yuxi, ¿está? Sí, pero Si yo tengo una presión de pulso muy elevada, ¿qué significaría respecto a la presión sistólica o a la diastólica? que están elevadas también. Que una está elevada y la otra está menor. Ok, puede ser que el 120 subió o puede ser que el 80 bajó. El 80 subió, ajá, o al No revés. puede ser que los dos hayan subido, ¿verdad? Porque si no, la diferencia sería la misma de 40. ¿Ah? Sí. Ya, perfecto. Entonces, la presión de pulso nos va a servir prácticamente para ir reconociendo esa diferencia de presiones que hay en nuestros vasos sanguíneos y que es tan importante para poder controlar el flujo que va a ir habiendo en esos vasos. ¿Ok? Nada más eso. Presión de pulso
que no tienen que confundirla con la presión arterial media. Vean, la presión arterial media, en cambio, nos permite entender y conocer la presión que existe para la perfusión dentro de los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, a ver si está correctamente irrigándose tal. Calculemos la presión arterial media. Cuando yo hablo de PAM, presión arterial media, me estoy refiriendo a un promedio, ¿ok? Como un equilibrio, un promedio, pero ustedes saben que el promedio es, bueno, pues sumar, sumar y dividir, pero acá no es un promedio aritmético como tal, sino un promedio a nivel de la media, ¿ok? Sobre la presión arterial. ¿Cómo calculo yo la presión arterial media? Ok, hay una fórmula. 2 presiones diastólicas más una presión sistólica dividido todo entre 3. ¿Ok? Me va a salir X valor y ese va a ser el valor de la presión arterial media, que como les digo va a servirme para conocer la presión de perfusión de los órganos del cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pida calcular la presión de pulso, vamos a ponerles con unos datitos. Vamos que iras. Compañera Robalino, ¿estás? Dijo Robalino, disculpa. Sí. Sí, buenas tardes. Hola. A ver. Paciente con una presión sistólica de 110 y una presión diastólica de 90. ¿Cuál es la presión de pulso? De 90. Ay, ve. A ver, presión sistólica 110 y diastólica 90. 20. 20 la presión de pulso. ¿Y la presión arterial media? A ver. Y 103.33. ¿Cuánto? 103.33. No me fallen de esa manera. A ver. ¿Alguien tiene otro resultado tal vez? 96.6. Ok. No se olviden, la presión de pulso, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Y la presión arterial media. ¿Cómo la saco? 2 diástoles más una sístole y dividido todo entre 3. ¿Ya? El ejemplo que le di a su compañera era sistólica de 110, diastólica de 90. 2 diástoles. 90 y 90, 180. Más una sistólica. 110, 180, 190. 290 dividido para 3. 96, 97. ¿Verdad? Entonces, así tienen que calcular la presión arterial media, que no es lo mismo que la presión de pulso. Ok, ahora sí. Verán, me van a decir, ya, perfecto, Marcos, yo ya sé cómo calcular la presión de pulso, yo ya sé cómo se calcula la presión arterial media, pero ¿y ahora yo cómo obtengo estos datos del paciente? ¿Yo cómo sé que a la señorita Flores tiene una presión sistólica de 120/80? ¿Yo cómo le mido? ¿Qué le hago? ¿Qué le pregunto? Ya, no, pues, ¿no? Deme un ratito, ¿no? Algo pasó aquí. Le pregunto, ¿cómo hago? ¿Será que ella sabe? ¿Será que uno nace con una presión? ¿Cómo es esto, no? Entonces, por favor, en mi pantalla de nuevo. Sí, ya se puede ver. Ok, entonces, verán. Alguien para empezar que me diga qué son estas curvas de aquí. Esto. ¿Qué son esas curvas que están ahí sub y baja? Por favor, alguien. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Presión diastólica. ¿Presión? Son las presiones que uno tiene, ¿verdad? No puede ser presión del ventrículo porque miren entre qué valores está. A ver.
¿Ok? Entonces, estos de aquí son las presiones arteriales. Vean, lo que yo les explicaba la clase pasada, que subía. Y aquí, ese de aquí, ¿cómo se llamaba? Alguien que me diga, por Dios, no me defraude. Punto de quiebre. Ujú. ¿Cómo más se llamaba? Incisura aórtica, ¿verdad? Bueno. Entonces, cierto día, llega Juanito a que le midan la presión arterial y obviamente, si nosotros pudiéramos ver gráficamente, la presión de él estaría así, como está esta línea roja de aquí. Plum, 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 plum. Sí, esto le voy a hacer, sí, esto le voy a hacer. Es la presión de Juanito normalmente, ya. Pero ahora yo, ¿cómo hago para poder medir estas presiones, para saber cuánto está la presión de Juanito? Por Dios bendito. Ya, vean, aquí está. Este de acá es el esteto para poder oír lo que va a suceder. Y este de acá nos sirve para medirle la presión al paciente. Bueno, no la presión, sino la presión que se va a ejercer en este lado de acá. ¿Ok? Y este de acá va a ser una bombita manual de aire que uno va a tener para coger e inflar esta banda que está aquí. A uno le enriedan esta banda en el brazo. Perfecto. Y esta tiene incorporado para medir la presión que hay en este momento y tiene incorporado para inflarse y de esa manera apretar el brazo y elevar la presión. ¿Ok? Por favor, denme un... Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Me voy a volver loco, vean. Ven a ver. Sigamos. Ya. Entonces, por aquí, bueno, ustedes aprenderán en anatomía que pasa la denominada arteria braquial, ¿verdad? Que es una arteria grandecita, por la cual podemos nosotros palpar la presión que estamos buscando, ¿no? Vamos a ver, a medirla. Ok, ahora, yo les voy a indicar, el libro no les explica así, pero más o menos para que se entienda. Verán, yo tengo mi vaso sanguíneo, ¿no? Como tal. Entonces, en este obviamente se maneja una presión. Tengo el vaso, entonces, pum, 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 sistólica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a mi vaso yo cojo y lo aplasto? ¿Ya? Para empezar, para que el vaso se aplaste, tiene que ser que la presión que lo está aplastando sea mayor a la presión que tiene por dentro, porque caso contrario no se va a aplastar, ¿no? Entonces, cuando yo logre superar esta presión que está por dentro del vaso, yo lo voy a ocluir, yo lo voy a aplastar, lo voy a hacer que se tape. Y en ese momento no va a sonar nada, pues, porque no va a pasar pues la sangre por ahí, entonces ¿cómo va a pasar la sangre? No va a sonar nada, ¿no? Pero conforme, obviamente, el vaso está luchando porque no lo aplasten, pero obviamente yo lo tengo aplastado. Conforme yo vaya disminuyendo la presión con la que lo estoy aplastando, el vaso va a volver a sonar una vez más, ¿no? Como que yo lo tengo aplastado, entonces le disminuyo la presión y es como que ni bien él logra ganar, empieza a abrirse de nuevo. Es como que está aplastado, yo disminuyo, toc, 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 ¿no? Es como que esa aplastada que le estoy haciendo va a hacer que suene, ¿no? Hasta que finalmente yo lo dejo de aplastar y como ya no hay nada que lo presione, va a dejar de sonar, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, vean, se puede entender cómo se va a medir esas presiones sistólicas y diastólicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cojo
Y con esta banda de aquí subo la presión, ¿no? Subo la presión desde la parte de afuera para aplastar. Yo aplasto, 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 aplasto. ¿Y por qué quiero escuchar yo? Porque yo voy a estar escuchando y en el momento en el que el ruido desaparezca por completo, yo habré superado la presión del vaso. Entonces entonces no suena nada. Ah, perfecto, ya, aplastado. Ahora sí, voy a empezar a dejar salir poco a poco el aire. O sea, voy a bajar poco a poco la presión. Entonces, yo empiezo a disminuir la presión acá. Y entonces, ni bien el vaso ya pueda sonar, yo voy a escuchar un ruido, ¿no? El primer ruido que se escuche. El primer ruido que haga el vaso después de que yo empiece a quitarle la presión. Obviamente, y este ruido va a ser a una presión determinada, ¿no? En algún momento, digamos que yo le puse una presión de 150, ya no suena nada. Entonces voy bajando 140, 130, y cuando yo estoy en 125 de presión más o menos, ¡pum! Escucho el primer ruido cardíaco. Ah, entonces esta es la presión más grande con la que está el vaso. Ah, esta es la presión sistólica, ¿verdad? PAS, presión de arterial sistólica. Ok, sigamos disminuyendo la presión que está aplastando el brazo. Entonces, bajamos, bajamos. Y obviamente, conforme vamos bajando la presión que estamos ejerciendo, los ruidos van a irse como que cambiando, ¿no? Porque ya es diferente la presión que estoy ejerciendo. Hasta que finalmente, ya, llega un punto en el cual ya no hay ningún tipo de ruido, ya completamente está superada la presión de parte del vaso hacia lo que yo estoy haciendo, y ahí yo voy a comprenderla como la presión arterial diastólica, que es la menor, ¿ok? Entonces la mayor la voy a medir cuando hay full presión y el vaso logró sonar. Ah, sistólica. Entonces voy bajando y cuando ya desaparece o ya se da el último ruido, ah, ya le quité casi toda la presión, aquí es la diastólica, ¿ok? Por eso es lo que nos trata de explicar este gráfico de acá, miren. Entonces aquí le han cogido y le han mandado presión a una persona aquí en el brazo, ¿no? Esa línea de aquí es lo que representa la presión, ¿no? Han llegado hasta aquí y en este punto, como la presión está ejerciéndose es mayor, no se va a escuchar nada, ¿no? Entonces vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando la presión y en algún punto logramos acoplar estas presiones tanto del vaso como de la que estoy ejerciendo. Aparece el primer ruido, vean. Y obviamente, como yo voy disminuyendo la presión, va a seguir sonando con más intensidad, más intensidad, más intensidad. Por eso crece aquí más intensidad. Hasta un punto en el cual ya pues desaparezca, porque ya la presión del vaso es mucho mayor para que esté sonando. Y va a conocerse como el último ruido cardíaco y por ende la presión diastólica. ¿Ok? De manera teórica, ¿alguien no me ha entendido? Que me pueda preguntar. Estamos totalmente claros, compañera Cacuango. Sí, está entendido. A ver, Leandro, activa el micrófono. ¿Qué pasó? Profe, disculpe, yo no entendí el ejemplo del vaso. Tengo mi vaso sanguíneo, ¿ok? Está aquí. Tú haz de cuenta que este vaso maneja una presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al momento en el que yo le ejerzo presión sobre el vaso, en este caso con la banda que me pongo en el brazo, le mando presión, entonces lo estoy aplastando prácticamente el vaso, que está aquí. Lo estoy aplastando, aplaste y aplaste y aplaste y aplaste y aplaste y aplaste y aplaste, hasta que yo supero la presión que tiene el mismo vaso y yo lo he aplastado por completo, ¿no? En ese momento yo no voy a escuchar absolutamente nada porque el vaso está aplastado, no pasa nada de sangre y no voy a escuchar nada, ¿no? Ok, cuando ya no escucho nada, ahora sí empiezo a disminuirle la presión gradualmente. Poco a poco dejo escapar el aire para que vaya bajando la presión y entonces va bajando la presión, baja, 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 baja y en algún punto, el vaso logra empezar a alzarse, ¿no? Por la presión que tiene, ¿no? Entonces, en ese punto en el cual el vaso se ha equiparado con la presión de afuera y logra empezar a abrirse, va a sonar, ¿ok? Va a sonar, pues, porque estaba aplastado y vas bajando la presión, ¡bum! Suena, ¿no? Entonces,
en ese momento tú vas a tener, yo estaba bajando y en el momento en el que sonó tenía una presión de 120, ¿no? Entonces la presión es 120 porque en ese momento es cuando se rompió esa aplastadura que tenía el vaso, ¿ok? Entonces luego obviamente tú le vas a seguir quitando la presión, sigue quitándose, va a seguirse abriendo, va a seguir sonando el vaso, pero de manera diferente conforme vas haciendo salir la presión hasta que llegue a algún punto en el que ya deja de sonar porque su presión como tal es mayor, por ende ya no está siendo aplastado por nada y por ende ya no hace falta que suene porque nadie lo está aplastando. Entonces en ese momento vos vas a conocer la presión diastólica. Bueno, ya dejó de sonar, es como que ya, porque ya en ese punto, como tal, del ruido, ya se ha ido. Tú te manejas, mejor dicho, una presión mayor, que es la sistólica, y una presión diastólica, que es la menor. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Estamos entendidos hasta ahí, Carla Bastidas? Sí. Ya. Vamos a ver entonces un ejemplo con un video para que lo entendamos de mejor manera. ¿Ve? Esto aquí es cuestión nada más de entender, de ver bonito. Ya. Déjenme les comparto entonces. ¿Ven el video? Sí. Sí. Ya, vean, entonces ahí está, le alzan. Y ahí está la arteria de la que les estoy hablando. ¿Ok? Le ponen la banda para poder mandarle presión. Cierran. Este de acá es para ver la presión, ¿no? Y ese es para mandarle el aire para que se vaya inflando y vaya subiendo precisamente la presión. A ver, este de aquí no es con el... Ya, entonces ahí se pone para escuchar. Ok. Y ahí le meten para escuchar precisamente el sonido del cual se llaman sonidos de Korotkov, por cierto. Entonces ahí le empieza a inflar. Y ahora sí, vamos a escuchar para que podamos entender de lo que les estoy hablando. A ver, doctores, vamos a ver. ¿Ven el video? Sí. Sí. A ver. ¿Escuchan el sonidito? Sí. Ya, ahí recién vamos a empezar, ¿ok? Entonces vamos a empezarle a inflar. ¿Bien? Entonces infla, 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 infla. Ya, ahí no suena nada, ¿ven? Se dan cuenta que hubo un punto en el que dejó de sonar todo porque se aplastó el vaso. Pues, vean. Me escuchen, ven. Y se cayó. En ese momento está superada la presión del vaso. Superada la presión del vaso y por ende no suena nada. Así que vamos a empezar a disminuir la presión a ver en qué punto suena. No suena, no suena, no suena, no suena, no suena. Ve. En 140 empezó a sonar otra vez. Mírame. Ahí está. Ahí está, suena y suena y suena y suena el vaso. Vamos a ver ahora cuándo desaparece este sonido. A ver más o menos cuándo desapareció. ¿Quién me dice? En 85.
Un 85, 90 más o menos, ¿ok? Entonces, así se escucha y más o menos así trabaja esta situación de los ruidos de Korotkov. Eso ya les digo, es nada más cuestión de ver, darse cuenta, aplasto el vaso, suena, no suena, y conforme voy soltando, va sonando una vez más. Nada más eso. Ok, ahora sí, bomba venosa. Les pregunto a ustedes, ya verán. El corazón coge, manda con su presión y todo, sangre a través de las arterias a todos los tejidos del cuerpo. Manda y manda y manda. ¿Con cuál fuerza? Con la misma fuerza de los ventrículos del corazón. Ya, manda y manda y manda y manda y manda y manda y manda. Supongamos, llega la sangre a dar a la punta del pie, con la fuerza que salió del corazón, con la fuerza de la gravedad y todo, ¿no? Llega a la punta del pie, se da el intercambio, y ahora sí, ¿cómo hacemos para que la sangre regrese desde el pie a dar de nuevo al corazón? ¿Será que hay un corazón en el pie? ¿Cómo hacemos? No, no. Hay un sistema denominado la bomba venosa, la cual es importante porque recordemos que las venas eran las que tenían estas válvulas que yo les decía, que a diferencia de las arterias no tienen. ¿En dirección hacia dónde están las válvulas? En dirección hacia el corazón, ¿no? En dirección hacia el corazón, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Tengo aquí mi vena, ¿yo? Correcto. Y a los lados están los músculos generalmente, ¿no? Y las venas tienen sangre, pero digamos que no se está moviendo. Cuando yo genero la contracción, cuando yo hago fuerza, cuando camino, cuando brinco, cuando hago contracción, aprieto estas venas y como la sangre solamente puede fluir hacia acá y no hacia acá porque la válvula no se abre, se dan cuenta que la válvula está como que no se abre, ¿no? No le toca más a la sangre que fluir siguiendo la dirección de estas válvulas, ¿no? Entonces aquí en este caso, ¿no? Tengo la vena, tengo el músculo. Me paro, camino, brinco, lo que sea, el músculo se hace contracción, aplasta esta vena y la sangre que está dentro es impulsada en dirección hacia estas válvulas, porque no puede obviamente ir para acá, pues, porque no están las válvulas en dirección hacia acá, ¿se dan cuenta? Tiene que ir hacia acá, está obligada a ir en esa dirección. Creo que tengo otro videito de eso de acá, ¿no? Entonces ese sistema se le llama la bomba venosa. Por eso es que nos hace falta nada más, por ejemplo, caminar un poquito, lo que sea, y ya con eso, hechos. Entonces, para que vean de lo que les estoy hablando. Vean. Ahí está la vena, ahí está el músculo. ¿Sí ven la imagen? Sí, profe. Ya, miren, entonces de acá es el músculo, estos de aquí son las venas prácticamente, son las válvulas. Y miren cómo se da esta situación de acá. Ve, ¿sí ven? Y de esa manera se colabora al retorno de la sangre hacia el corazón. Y como obviamente va en esa dirección porque no se puede regresar. Ok, hemos visto un montón de cosas hasta acá. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto, de lo que ha pasado? Porque ya vamos a entrar a la microcirculación y con eso terminamos. ¿Alguna duda, compita Carla Bastidas? No, ¿O bien? sí, todo bien. Se calculaba la presión arterial media. Dos diástoles más una sístole dividido para 3. Gracias. ¿Estamos claros, Estefanía? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuánto porcentaje de sangre había en las venas? El 64%. Ya, ¿y eso por qué era? ¿Qué significaba o qué tenía que ver con la vida?
que las venas eran como un reservorio de sangre. Correcto. Gracias, Estefanía. ¿Estamos de acuerdo, Mayanker? Kevin. Gracias. Melissa, Triana, ¿estás? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdísimo? Sí, de acuerdo. ¿Cómo calculaba la presión de pulso? La presión del pulso era la diferencia de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica. Bien, ¿y cómo medía la presión sistólica y diastólica a propósito de eso? No la escuché bien. Digo que cómo haría para calcular, no para calcular, para saber en una persona cómo hago, cuál es el procedimiento. O sea, lo que les expliqué sobre los ruidos de Korotkov que aparecen y desaparecen y eso. Ok, Melissa, vamos a ver. Sigo sin entender. No lo entiendo bien. Oh, lo que te preguntaba, bueno, lo que les explicaba con el video sobre que le da presión aquí en el brazo y sube la presión y Ya. Sí, ya. Ok. ¿Le explico o...? Dale. Ok. Le daba, pues, empezaba a darle presión a la arteria del brazo y, pues, una vez que le daba presión, dejaba de sonar. Y después empezaba, una vez que soltaba el aire de esta bomba, pues a sonar los latidos, y otra vez paraba, y ahí ya era pues la presión arterial diastólica. tenemos la idea, Algo tenemos así. la idea. Perfecto, Melissa. Ok. Estamos ahí, Marina Robalino. Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál era la característica que estábamos hablando que era muy particular de los capilares, a diferencia de las arterias y venas? De los capilares que se realiza el intercambio. Sí, pero en cuanto a su estructura, ¿no? Que tiene, o sea, no tiene con mucho músculo. Que tenían solamente una capita de células, ¿no? El endotelio. Ok, gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la microcirculación, verán. Esto es la magia de todo lo que vamos a ver ahorita, ve. Entonces tenemos, ya les hablaba, ¿no? Su extremo arterial, su extremo venoso, y al centro pues tengo pues el espacio intersticial o el intersticio que está compuesto pues por las células, por el líquido intersticial, etcétera, 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 ¿no? Que tengo todos los componentes acá. Y es obvio, ¿no? Por aquí va a llegar los nutrientes, aquí se va a dar el intercambio y por acá va a haber una reabsorción y una vuelta al sistema, ¿no? Y esto verde que vemos acá son los vasos del sistema linfático, capilares linfáticos o linfoides, ¿no? Vamos a estudiar medio rápido esto de acá, ¿no? Este es el vaso por el cual se va a filtrar, o es el capilar, digámoslo así. Y este es el intersticio, ¿ya? Obviamente van a haber sustancias que van a ir de aquí para acá y de acá para allá, porque esto es lo que yo quiero hacer, intercambiar sustancias de un lado para el otro, de acá para allá, de allá para acá, ¿ya? ¿Qué factores van a intervenir en esta microcirculación, en esta transcurrencia? Primero, el tamaño del poro del capilar, ¿ya? Entre más grande sea el poro del capilar, más fácil va a ser para que pase una sustancia de un lado para el otro. ¿Ven? Menos facilito. Como que, ¿qué factor interviene? El tamaño del poro del capilar. ¿Por qué? Porque entre más grande el poro, más fácilmente va a pasar. ¿Qué va a intervenir también? El tamaño de la molécula, ¿ya? O sea, entre más pequeña, igual, más fácil va a pasar, pues. Y entre más grande, más compleja sea la molécula que tiene que atravesarse,
tiene que atravesar otros procesos más para poderse transportar de acá para allá, porque es más grande, ¿no? Entonces, las pequeñitas pasan más fáciles y los poros, entre más grandes, pues más facilidad para pasar y entre más pequeños, más dificultad, obviamente, ¿ya? Y también, obviamente, también la diferencia de concentraciones a los dos lados va a intervenir en esta incidencia que tiene para pasar de un lado para el otro, ¿no? Ya sabemos, ya lo hemos visto, que entre más acentuada sea la presión entre un lado y entre otro, y esta diferencia sea mayor, pues bueno, con más facilidad y con más seriedad va a pasar pues de un lado para el otro, pues porque entre más acentuada sea la diferencia, más es el gradiente de la diferencia de presión, ¿ok? Entonces, esto de aquí que vemos es el intersticio, compuesto por el líquido intersticial, compuesto por las células, ya sabemos que la célula tiene su núcleo, bla, bla, bla. Y esto de acá es el capilar, ¿ok? Entonces van a haber fuerzas, van a haber factores, van a haber cosas, van a haber moléculas, van a haber sustancias que trabajen unas del lado de afuera del capilar y otras que trabajen del lado de adentro del capilar, ¿no? Entonces, obviamente, pues dependiendo de estas fuerzas va a haber un equilibrio finalmente y se va a dar una salida o se va a dar una entrada, dependiendo de cómo estén esas fuerzas, ¿ok? Como tal, esto de aquí que vemos son haces de fibras de colágeno, filamentos de petroglicanos, son otras palabras proteínas, y algo que tenemos que tener en cuenta es que las proteínas grandes generalmente no difunden a través de los capilares y estas crean lo que se denomina como una presión oncótica. Generalmente al interior del capilar, aquí van a haber proteínas, ¿no?, dentro del plasma sanguíneo y van a ejercer cierta fuerza, pero también al lado de afuera hay proteínas y haces de fibras de colágeno que también van a ejercer su fuerza. Vamos a verlo más a detalle ahorita así. Entonces hay 4 fuerzas, vean. Como yo les decía, unas para el lado de adentro, otras para el lado de afuera del vaso. ¿Ok? Para el lado de adentro, presión hidrostática del capilar y presión colodiosmótica del plasma. Y en el lado de afuera, presión del líquido intersticial y presión colodiosmótica del líquido intersticial. ¿Ok? Presión hidrostática del capilar no es más que la misma fuerza con la que ha venido el flujo sanguíneo, porque viene con una fuerza, ¿no? Entonces, esta fuerza va golpeando las paredes del capilar, va tratando de salir, de pasar, ¿verdad?, la presión hidrostática del capilar. En cambio, la presión coloide osmótica del plasma es referente a las proteínas, o presión oncótica del plasma, es referente a las proteínas que están dentro del plasma sanguíneo o dentro de la sangre. No sé si ustedes verán en nivelación, por favor, ¿quién me puede decir cuál es una de las proteínas de la sangre que están dentro del plasma sanguíneo, mejor dicho? ¿Hemoglobina? Hemoglobina. Bueno, eso está más bien de los glóbulos rojos. Yo me refiero al plasma. Al líquido, mejor dicho. A la agüita, perdón. ¿Albúmina? Albúmina, perfecto, la albúmina. Entonces, esta albúmina no va a estar entrando ni saliendo del capilar, esa se queda dentro del plasma. Y esta albúmina, y junto a otras proteínas más, va a hacer una fuerza, pero en cambio ellas van a atraer como tal, ellas van a mantenerse adentro y van a jalar para adentro. En cambio, la presión hidrostática del capilar, ella muere por chispear por afuera, muere por salir, ¿no? En cambio, tengo para el lado de afuera la presión del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. ¿Qué hace la presión coloidosmótica del líquido? Ya lo acabamos de ver. Fibras de colágeno, proteoglucanos, y como son proteínas, jalan hacia donde están ellas. Entonces se puede decir que jalan hacia afuera del capilar, porque son proteínas que están al lado de afuera y jalan hacia donde están ellas, pues como tal, ¿no? Y entonces esas proteínas están en el lado de afuera, que ya hablábamos, proteoglucanos, etcétera, etcétera, y jalan hacia donde están ellas. En cambio, la presión del líquido intersticial es la presión que existe como tal en el agua que está sobrenadante ahí. Y generalmente, esta presión del líquido intersticial, ustedes vamos a ver, compa Sebastián Andrade, ¿está? Sí, profe. Tengo líquido fuera del capilar. Es la presión del líquido intersticial. ¿Tú crees que
ese líquido como tal, o esa presión en el líquido, está tratando de entrar al capilar o está tratando de sacar del capilar. ¿Y por qué? De entrar. O sea, está aplastando el vaso prácticamente. No le entendí muy bien esa parte. Por eso te pregunto, el líquido que está por fuera del capilar, por fuera del vaso sanguíneo, ¿tú crees que está tratando de ingresar al vaso o tratando de sacar del vaso el líquido que está por fuera del vaso? Yo creería que tratando de ingresar. Porque es como que está aplastando el vaso, ¿verdad? Sí. Ya. Pero resulta que generalmente la presión del líquido intersticial, si fuera como lo acaba de decir su compañero Sebastián, debería ser positiva, ¿no? Pues tengo una presión de más 3 milímetros de mercurio que está tratando de ingresar hacia el capilar, hacia adentro, ¿no? Pero generalmente no es positiva. Generalmente no está tratando de... Generalmente es lo contrario. Generalmente está en negativo, en -3, por decirles. ¿Por qué? Porque aquí interviene el sistema linfático, que él está siempre succionando, está siempre sacando, está siempre chupando a nivel del líquido intersticial y hace que tenga una presión negativa, que trate de sacar, que trate de succionar, que trate de chuparle, ¿no? Lo que está en el capilar. ¿Por quién? Por culpa de los linfáticos, porque los linfáticos están en el intersticio y están ellos succionando los vasos linfáticos que estaban acá. Estos, ve. Estos como tal están tratando de meter, de chupar, están como que, no, generan entonces una presión negativa en el líquido intersticial. Claro que si no hubieran linfáticos, es obvio pues que el líquido está tratando de ingresar al vaso, ¿no? Pero como no tienen esto de aquí, sino que son negativas más bien, este factor está tratando de sacar. Me decía Leandro que no entendía sobre la presión coloidosmótica del plasma. Las proteínas que están tanto afuera como tanto adentro están tratando de jalar hacia ellas. La presión coloidosmótica del plasma está dada por la presión, obviamente, de las mismas proteínas que está en el plasma de la sangre, que está dentro del capilar. ¿Ok? Entonces, estas están tratando de chupar al capilar, pues, de meter hacia adentro del capilar, porque están hacia ellas, hacia adentro del capilar. Recuerda que esto es el vaso sanguíneo, vean, este es el vaso sanguíneo. Esto que está aquí es el vaso sanguíneo. Y esto que está acá es el líquido intersticial. Entonces la presión hidrostática del capilar trata de salir. Es como que está tratando de salir, ¿no? Como el agua en una manguera. Y la presión coloidosmótica del plasma, en cambio, ya está chupando hacia ella, porque son proteínas que hacen fuerza hacia ellas. Presión coloidosmótica, es presión oncótica, hacia ellas. ¿Ok? La presión del líquido intersticial, como lo decía su compañero, lo lógico sería que traten de hacer hacia adentro, ¿no? Porque es como que líquido por afuera que trata de introducir. Pero no, generalmente la presión del líquido intersticial es negativa, por lo que la trata de chupar generalmente. El líquido intersticial es generalmente negativo. ¿Por quién? Por culpa de la succión de los vasos linfáticos. Y finalmente la presión coloidosmótica del líquido intersticial estaba dado por quién es quién me dice. Mayanker, ¿estás? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se le entrecortaba un poco, la verdad. Ya, yo les preguntaba, ¿de parte de quién estaban puestas las presiones coloidosmóticas del líquido intersticial? Proteínas. Proteínas, claro. Proteínas, las fibras de colágeno, todo eso de acá. Y entonces, ¿hacia dónde van a jalar? ¿Hacia afuera del capilar o hacia adentro del capilar? Hacia afuera del capilar. Hacia afuera del capilar, pues. Vean. Entonces, en conclusión, yo tengo 4 fuerzas, pero tengo 3 que sacan del capilar y tengo una que va hacia adentro, que mantiene hacia adentro del capilar. La presión hidrostática del capilar, cual agua en manguera, trata de salir. La presión del líquido intersticial le ayuda,
le chupa porque es negativa gracias a la acción de los vasos linfáticos. Entonces también trata de sacar. La presión coloidosmótica del líquido intersticial, son proteínas que están por el lado de afuera, que tratan de sacar hacia afuera, hacia donde están ellas, así que también salen. ¿Cuál es la única que ha quedado para hacia adentro del capilar? Pues la presión coloidosmótica, pero del plasma, o sea, de la sangre. ¿Ok? Entonces, 3 fuerzas que salen, una fuerza que entra. Aquí está lo que yo les decía, vean. Entonces, este es el vaso, la presión capilar, presión coloidosmótica del plasma, presión del líquido intersticial y presión coloidosmótica del líquido intersticial. ¿Ok? La presión de capilar es aquella, como ya les digo, como si fuera agua en una manguera que trata de salir, ¿no? Y la presión coloidosmótica del plasma dada por las proteínas que tiene aquí dentro el plasma sanguíneo, que también tratan de meter. Presión coloidosmótica del líquido intersticial, coloidosmótica, por las proteínas, entonces hacia ellas, están para afuera, para afuera entonces. Y presión del líquido intersticial, es negativa, entonces es para afuera también. Entonces, esas son las fuerzas que intervienen como tal. Proteínas adentro, proteínas afuera, presión del capilar adentro, presión del líquido intersticial afuera. ¿Ok? Esos valores que ustedes ven aquí son más o menos los valores que tienen cada una de las presiones de las que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la única que jala hacia adentro? Esta de aquí, la de 28. Y todas las demás están jalando prácticamente hacia afuera, pues. ¿No? Entonces, hacia afuera. Hacia afuera. ¿Quiénes están trabajando? Una presión de 17.3 milímetros de mercurio hacia afuera. Está trabajando una presión de 3 milímetros de mercurio también hacia afuera. Está trabajando una presión de 8 milímetros de mercurio hacia afuera. ¿Cuánto me da? ¿Quién dice? La suma de esas fuerzas, de esas 3 fuerzas de ahí. 28.3. 28.3. Esa es la fuerza neta de salida, sumando todas las fuerzas que están saliendo, 28.3. Y acá, como solamente tengo una presión hacia adentro, entonces las fuerzas de entrada sería nada más 28 milímetros de mercurio. Le pregunto yo a la compañera Villalobos, ¿estás? Sí. Entonces aquí, considerando todo lo que tengo, las sustancias, moléculas, etcétera, van a tender finalmente a salir o entrar. ¿A salir? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, lo que me digas, ¿por qué? Porque hay una mayor presión de salida que de entrada. Perfecto, perfecto. Porque sumando todas las fuerzas de salida, supero a la única fuerza de entrada. Entonces, finalmente, aunque sea con 0.3, que esa es la diferencia que tengo, ¿no? 0.3, que es la diferencia entre estos dos, pero hay salida. La diferencia es pequeñísima, pero hay diferencia. Entonces, como ustedes entenderán, cuando recién llega la sangre, tendrá ciertos componentes a nivel de aquí, y cuando ya se ha filtrado, tendrá ciertos componentes a nivel de acá. Por ende, habrá cambiado su conformación y por ende habrá cambiado también las presiones que se están manejando. Es obvio que a nivel del extremo arterial o arterioso de este sistema, está tratando de salir, porque está llegando con cosas limpias, tratando de salir. Una vez que ya se ha filtrado en el extremo venoso, lo obvio es que en cambio ya vuelva a ingresar. Entonces, en este caso, las presiones de ingreso serían mayores que las presiones de egreso. Entonces, miren. A nivel del extremo arterial, la fuerza de entrada es menor que la fuerza de salida. Por ende, finalmente, a nivel del extremo arterial, van a salir. A nivel del extremo venoso, que es el extremo de acá, en cambio, las fuerzas de entrada
son mayores que las fuerzas de salida. Por ende, van a tender a entrar. ¿Ok? Acá tengo una fuerza neta de salida en el extremo arterial. Acá tengo una fuerza neta de entrada en el extremo venoso. Miren, ¿cuáles son los componentes? La presión capilar, la presión negativa del líquido intersticial, la presión coloidosmótica del líquido intersticial y también la presión coloidosmótica del plasma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la presión que ha bajado aquí? La presión capilar o la presión hidrostática del capilar. En el extremo arterial era 30, pero en el extremo venoso ya baja a ser nada más 10. Miren, ha bajado 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ya se ha filtrado, pues. Entonces, esto se ve representado en que ahora ganen las fuerzas de entrada antes que las de salida. Y esto de aquí es el promedio, digamos así, el equilibrio que existe que yo les estaba explicando, en el cual daba 0.3 finalmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me puede repetir, profe, quizás cuál era mayor fuerza de entrada y menor fuerza de aquí? Porque me confundí un poco, la verdad. A ver, en el extremo arterial tienden a salir y en el extremo venoso tienden a reingresar. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Entonces, obviamente, en el extremo arterial la fuerza neta de salida tiene que ser mayor y en el extremo venoso la fuerza neta de entrada tiene que ser mayor. ¿Ok? Ah, ya, ya. En el arterial, la de salida tiene que ser mayor que la de entrada y en cambio en el venoso, la de entrada tiene que ser mayor que la de salida. Listo, profe. Muchas gracias. Ya para ir culminando, nada más vean esto de que es el sistema linfático. Siempre les saben preguntar, ¿dónde nace el sistema linfático? ¿Dónde nacen los capilares linfáticos? ¿Dónde nace el hígado? Nace en el intersticio. Nace en el intersticio, nace en el medio de todas las células. Son como unas mangueras sueltas que están, miren aquí, ¿ya? Que están encargadas de ir chupando, pues, el exceso de presión prácticamente. Esas son las que se encargan de evitar que exista una inundación, llamémosle así, ¿ya? Que es el edema, ¿ya? Porque ellos absorben el exceso de líquido, ¿ya? El sistema linfático sirve, pues, como parte del sistema inmunológico. Estos de aquí que ustedes ven aquí son los ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces, esos de aquí que son como vasos linfáticos que se abren en el intersticio, tienen la tendencia de también ir ingresando. Bueno, aquí ingresa más bien linfa, lo que corre por estos vasos es linfa. Y hay diversos puntitos a nivel de todo nuestro cuerpo, que son los ganglios linfáticos, que son los encargados de depurar esta linfa, ¿no? Recogen esta linfa y la limpian, ¿no? Como tal, a través de las venas llegamos a los pulmones, pero eso es para limpiarlo del dióxido de carbono y de los gases de la respiración. Pero lo que refiere al sistema linfático es, en cambio, para el sistema inmunológico, para limpiarlo de antígenos, de cualquier tipo de invasores, virus, patógenos, etcétera, ¿ok? Y está a través de todo nuestro cuerpo, pues precisamente, absorbiendo impurezas a nivel de todo nuestro organismo, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, estos vasos que vemos como aquí como sueltos, están sueltos en el intersticio, absorbiendo impurezas, ¿no? Para recolectar y limpiar todo a través de esos ganglios linfáticos. Aquí está un acercamiento un poquito más. Miren, si ven, aquí están esos vasos, ganglios, órganos, obviamente también del sistema linfático. Aquí este que está como verdecito es el vaso linfático que nace en el intersticio, para poder limpiar ese tipo de cosas. Y denme un ratito. No sé qué le pasa hoy día a mi computadora.
Ya, entonces hay dos grandes sistemas de drenaje, digámoslo así. Está el conducto torácico, que está en el lado izquierdo, y el conducto linfático derecho. Aquí está coloreado con diferentes tonalidades para que entiendan más o menos de qué se encarga cada uno de estos de aquí. Son grandes sistemas, miren, aquí está, miren. Entonces, aquí está el conducto torácico y acá está el linfático. ¿Ok? Uno es del lado derecho, otro es del lado izquierdo. Miren, el torácico viene aquí a lo largo de todo esto de acá, al lado izquierdo. Prácticamente toda esta parte de aquí. Y el de acá es el conducto linfático izquierdo, que drena esta parte de aquí. Digamos que hay dos subdivisiones. Y estos vasitos que nosotros vemos abiertos en el intersticio, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, son estos de aquí, miren. ¿Ya ven? Que son como válvulas que dejan ingresar, pero que no dejan regresar. ¿Ya? Así que ellas son las encargadas como de chupar y de no dejar salir. ¿Ya? Esa es prácticamente la consistencia de los capilares linfáticos. Mira, aquí entra por esos poritos que tiene y las válvulas cuando quiere salir se cierran y por eso no permite la salida, digámoslo así. Y obviamente se unen los vasos linfáticos con un vaso linfático colector, aferente, llega al ganglio, se depura y vuelta, recorre todo el sistema linfático, ¿ok? Esto no es de muchísima relevancia. Aquí tenemos una vez más el capilar linfático, por el cual aquí vemos esta flecha, aquí entra todo esto de acá, y a través de estas válvulas de aquí se va yendo, ¿no? Porque aquí tiene válvulas cual si fueran las venas. Y esto de aquí, digamos que es una imagen que comprende todo lo que hemos visto el día de hoy prácticamente. ¿Ok? Con esta imagen creo que nos vamos a quedar. Hasta aquí, sobre todo el tema que hemos visto, hagan preguntas con toda la comodidad del mundo. A ver, vamos a ver, compañero Andrade, ¿está? Sí, profe. Sebas, cuéntame de dónde nacen los capilares linfáticos o de dónde nace el sistema linfático, ¿cómo es? Del intersticio. Ok, eso nomás, gracias. Compañera Rojano, Sí, profe. hola Selena, cuéntame qué significaba flujo y cómo era la ley de Ohm. Flujo era lo que recorría por el conducto del vaso.